Amigos, bienvenidos a USA en Español. El Congreso de los Estados Unidos hace una jugada maestra en contra del presidente ruso Vladimir Putin y algunos expertos dicen con esto Rusia incluso pudiera perder la guerra. Quédese hasta el final del video para que conozcan detalles de todo lo que está ocurriendo con esta guerra entre Rusia y Ucrania y esta decisión del Congreso que pudiera generar consecuencias en las próximas horas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, como ustedes muy bien saben, continúa este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que lamentablemente la ambición del señor Vladimir Putin ha llevado a Europa del Este a una guerra que no habían vivido durante los últimos años. Se le ha estado pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que actúe. Se le dice al presidente Biden, al Congreso también de nuestro país, tienen que hacer algo más para poder ayudar al pueblo ucraniano en este momento que lo único que desea es continuar luchando para preservar su libertad y preservar su democracia. Han sido muy duras las críticas que ha recibido el presidente Biden, el Congreso de los Estados Unidos, porque algunos expertos dicen nuestro país no ha hecho lo suficiente. Recordemos también la alianza de la OTAN no ha querido actuar de manera directa porque ellos han dicho, si entramos en una confrontación directa con Rusia, va a comenzar la Tercera Guerra Mundial y eso sería desastroso para todo el mundo. Pues el día de hoy, el Congreso de los Estados Unidos, al parecer, ha tomado la decisión de actuar de una manera mucho más contundente y tratar justamente de llevar contra la pared al señor Vladimir Putin, que se cree, por cierto, el dueño del mundo. El día de hoy, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, el congresista demócrata Steny Hoyer, acaba de salir de una reunión con todo el liderazgo demócrata, justamente de la Cámara de Representantes hace unos momentos, donde trataron específicamente la guerra entre Rusia y Ucrania y la manera que tienen los Estados Unidos de seguir apoyando al pueblo ucraniano en este conflicto que lamentablemente ya ha dejado aproximadamente 1,5 millones de ucranianos que han tenido que salir de ese país hacia todos los países vecinos para tratar de huir de la guerra. Hablamos especialmente de las mujeres y de los niños, porque a los hombres se les ha prohibido salir del país para que se queden luchando en contra de la invasión rusa en ese país de Ucrania que ha vivido pacíficamente durante los últimos años. Fíjense lo siguiente, ya les voy a explicar cuál es la decisión que ha tomado el Congreso, pero antes me gustaría decirles algo. Yo creo que los Estados Unidos tienen razón por una parte. Ellos entienden que si entran en un conflicto directo con Rusia, pudiera ocasionar justamente una guerra sin precedentes. Hablamos de la posibilidad de una guerra nuclear que nadie quiere que ocurra en este mundo, las dos superpotencias de este planeta entrando en un conflicto militar armado de una manera totalmente directa. Pero también tenemos algo que entender. Ya la guerra ha comenzado de una manera u de otra, no solamente la guerra militar, también la guerra económica. Y los Estados Unidos también tienen que entender que cuando se está masacrando a un pueblo, tenemos también que formar parte de la comunidad internacional y entender que no podemos permitir que este tipo de injusticias continúen sucediendo en este mundo y a veces incluso hay un dicho que dice por ahí, a veces es necesaria la guerra para poder conseguir la paz. Pues el día de hoy se le preguntó directamente al líder de la mayoría en la Cámara de Representantes qué podría hacer el Congreso para ayudar a Ucrania a vencer esta guerra en contra de Rusia. Y el congresista ha anunciado que el Congreso de los Estados Unidos va a presentar de manera oficial esta misma semana, antes de que termine esta semana, una nueva legislación, una nueva ley para prohibir las importaciones de energía rusa. Fíjense ustedes lo importante de esta decisión que pudiera cambiar el panorama político, que pudiera cambiar el panorama económico e incluso el panorama militar. Rusia cada vez más se sigue quedando solo. Recordemos también los países occidentales han impuesto importantes sanciones en contra de ese país,
en contra de su presidente, de los mayores líderes de la Federación Rusa, pero tomar la decisión que está tomando el Congreso de los Estados Unidos en este momento, prohibir la importación de cualquier producto energético de ese país, va a afectar de una manera radical justamente a la economía de la Federación Rusa, que pudiera cambiar el panorama de todo lo que está ocurriendo en este momento en el territorio ucraniano y pudiera incluso hacer que el señor Vladimir Putin reconsidere su decisión de invadir ese país, devuelva las tropas a las barracas y trate de consolidar justamente una paz con los países vecinos. Un poderoso grupo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos anunció el pasado día lunes que elaboraría una legislación que suspendería las relaciones comerciales normalmente que se llevan con Rusia. También con Bielorrusia. Recordemos que este país ha sido un títere de Vladimir Putin y se ha prestado justamente para la incursión militar en Ucrania. También esta ley otorgaría a la Casa Blanca la autoridad para aumentar los aranceles a los dos países en respuesta a la invasión rusa a Ucrania, que lamentablemente ha dejado heridos y muertos y, como dije anteriormente, ha roto con la paz de Europa, un continente que en los últimos años había sido bastante pacífico y no está acostumbrado a este tipo de guerras, a este tipo de conflictos militares que desestabiliza justamente toda la zona. En una declaración significativa, 4 importantes legisladores, los líderes demócrata y republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, también el Comité de Finanzas del Senado, dijeron que se le otorgaría al presidente de los Estados Unidos el poder para restablecer las relaciones comerciales, sujeto a ciertas condiciones y a la aprobación del Congreso, que está elaborando justamente esta ley para hacer que el presidente ruso Vladimir Putin retroceda y cambie su posición para que respete la legalidad internacional y respete la soberanía del pueblo ucraniano. Justamente esto ha sido considerado por algunos expertos como una jugada maestra del Congreso: presionar económicamente, ahogar la economía rusa en este momento para ocasionar justamente el cambio de posición. Y recordemos que Vladimir Putin, quien ya ha dicho públicamente que él extraña a la Unión Soviética, que él quisiera volver a formar la Unión Soviética, entienda que en pleno año 2022 el sistema socialista y comunista fracasó. Por eso fracasó la Unión Soviética y se le deben respetar a todos los pueblos que se han vuelto y convertido independientes. Se debe respetar justamente la soberanía popular que hoy en día tienen. También dijeron que habían acordado llegar a un acuerdo que prohibía la importación de productos energéticos justamente de la Federación Rusa. La carta fue firmada por el representante demócrata de Massachusetts, el congresista Richard Neal, también el representante republicano por el estado de Texas, Kevin Brady, el senador demócrata por el estado de Oregon, Ron Wyden, y el senador republicano Mike Crapo por el estado de Idaho, justamente los 4 senadores y congresistas que lideran esta comisión para la elaboración de esta ley que va a poner justamente contra la espada y la pared al presidente ruso Vladimir Putin. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse, usan español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.